Continuamos ahora con una mesa también muy interesante, porque antes les comentaba, y también Gerardo, que es muy importante analizar la presencia de la empresa en la sociedad. Por eso, para analizar este punto, es necesario contar siempre con la presencia de economistas, y economistas de prestigio. Va a estar moderada por don Amador Guerrero Ayora, director de El Economista. Si queréis ir pasando, pues genial, aunque hay que poner los letreritos. No, ¿pueden ir pasando? Fenomenal. Y va a estar compuesta por don Gregorio Izquierdo, del Instituto de Estudios Económicos, por doña María Jesús Valdemoros, que además de ser lecturer en IS Business School, es empresaria con más de 100 trabajadores. El catedrático del IE University y la Universidad CEU San Pablo, don Rafael Pampillón, y el economista José Carlos Díez. Así que id colocándoos, fenomenal, que tenéis además ahí los nombres. Muy bien. ¿Nos falta algún ponente? Sí. Nos falta... Sí. Buenos días, pues vamos a comenzar la segunda mesa para debatir un poco la importancia de la empresa en la sociedad española. A ver, si os parece, bueno, tenemos a 4 ilustres economistas. Yo quería pues empezar pediros una breve introducción y, bueno, pues como hacemos economista, vamos al grano. O sea, es decir, a mí me parece que la empresa española está sufriendo una presión fiscal muy importante, pero sobre todo está siendo demonizada por el gobierno. Desde mi punto de vista, es decir, los empresarios no son demonios con rabo y cuernos, y yo quería preguntar directamente, ¿esta demonización, si estáis de acuerdo conmigo, que existe hacia las empresas españolas, puede perjudicar la inversión extranjera y la atracción de talento a nuestro país? Porque nos encontramos con que existe un doble lenguaje del gobierno. Por una parte habla mal de las empresas, por otra parte presume de gestión y de atracción de inversiones. Yo a veces me quedo un poco descolocado de si esto no es contradictorio. José Carlos Díez, si te parece, empezamos por de derecha a izquierda. Bueno, un placer, gracias Amador, y un placer compartir mesa y estar aquí. Primero, felicidades, se me oye, ¿no? Hay que quitar los micros. A Cepime por su 45 cumpleaños, necesitamos más pymes, así que ¿no? Ánimo. Y luego, bueno, o sea, entiendo que la verdad es que el ruido que hacen los medios y eso es bastante ensordecedor, ¿no? Especialmente en Madrid, pero yo como estoy cada día menos en Madrid y estoy por ahí viajando, ahora estoy lanzando un fondo de capital riesgo y seguramente vamos a empezar por otro, y yo voy a Asturias, que es un gobierno de izquierdas, y me dicen una cosa, y voy a Castilla y León, que está al lado, y me dicen lo mismo, ¿sabes? Entonces, o sea, yo creo que hay un exceso de percepción de ruido en Madrid que hay que reducir y bajar y mirar los hechos, ¿no? Y luego, sobre el hecho en concreto, empieza más o menos, ¿no? Con la guerra de Ucrania. Y bueno, yo creo que las encuestas no irían bien y hay que buscar un culpable. Y, hombre, es verdad que los empresarios sois los que subís los precios, ¿no? Eso es un hecho en una economía de mercado y viene por ahí, ¿no? Yo no le daría ninguna importancia, porque a lo mejor esto se da la vuelta otra vez y os vuelven a invitar a presentar el informe anual, ¿no? Como hacía hace un año o como hacía en la pandemia, ¿no? Lo que sí sabemos es que no está afectando a la inversión, ¿no? Sobre todo los datos de empleo, lo que estamos viendo es que los datos de afiliación están yendo bien en febrero y en marzo. También son las empresas las que contratan y pagan el impuesto de la afiliación. Entonces, mejor que las encuestas, pues a los empresarios hay que mirar lo que hacen, ¿no? Y de momento lo que hacen es contratar, y eso significa que tienen buenas expectativas de venta. ¿Podrían contratar más, invertir mejor y atraer más empresas y más inversión con un discurso favorable y positivo hacia las empresas? Sin duda, ¿no? Yo creo que eso no lo vamos a saber porque no lo hay, pero evidentemente que eso seguro que pasaría, ¿no? Seguramente vamos a seguir debatiendo. Yo lo que quiero recordar que los medios
somos el espejo de lo que dice el gobierno. Es decir, que si el gobierno no se metiera con los empresarios, los medios no hablaríamos de ello. O sea, que no es que en los medios montemos la bronca, aquí la montan, pero bueno, eso es lo... No, hablo del gobierno de España, del gobierno de España, del gobierno de España, que es uno, de momento es uno. Aunque son varios en uno, es como el Espíritu Santo. Gregorio, un poco la misma opinión. Muchas Una gracias. cuestión. Yo creo que sí, que la empresa... la empresa es una institución que es especialmente relevante en la sociedad, es decir, y por tanto no se le reconoce en su justa medida. Y no es que no se reconoce, es que se desconoce y se le trata injustamente. A mí me gustaría, y precisamente aquí en la COE, dar una visión de lo que es la empresa, ¿no? ¿La empresa qué es la empresa? Pues es un motor de riqueza, de empleo, de valor añadido, de innovación, de financiación de lo que es la parte no pública. Si estamos hablando del motor de la sociedad libre, una sociedad libre avanzada no puede existir sin empresa, sin propiedad, sin libertad. Y por lo tanto es bastante paradójico que no se entiende. Y esta función de empresarial es la alquimia. A mí me gustaba mucho la referencia que ha habido antes en la película Manantial, entender la alquimia de la empresa, ¿no? ¿Qué es lo que hace la empresa? La empresa es un proceso que identifica y satisface necesidades. Pues, por lo tanto, ya está justificándose. Este proceso lo hace de una forma especialmente compleja, adversa, que es asumiendo y gestionando riesgos. No es fácil hacer empresa. Y además lo hace de una forma especialmente eficiente y responsable, coordinando, gestionando, organizando los recursos para desplazarlos a la frontera de eficiencia y mejorando el bienestar. Un elemento que es especialmente incomprendido en la empresa, bajo mi concepto, es el beneficio. Yo creo que el beneficio posiblemente, tenemos que llamarlo de otra forma, tenemos que llamar a lo mejor creación de valor, pero el beneficio es necesario en la vida empresarial. El beneficio es la sangre de la actividad económica, es la sangre de la empresa. Si no hay beneficio, no hay empresa, no hay sociedad. Y el beneficio es lo que justifica que hay empresarios. Si no hubiera empresarios, nadie monta una empresa con la expectativa de perder dinero. Nadie lo monta. Es el resultado adverso de expectativa y error. Por lo tanto, si no le das la posibilidad de participar en el resultado positivo, difícilmente alguien emprenderá una aventura tan acerosa, tan arriesgada, tan incierta como es la empresa. Este beneficio es clave. Las empresas que no tienen beneficio se quedan pequeñas. Aquí en Cepime estamos orgullosos de ser pequeños, pero lo bueno es que las empresas crezcan. Si las empresas no tienen beneficios, no pueden crecer. Pero es que no puedan crecer los recursos propios de autofinanciación. Es que no pueden crecer tampoco con recursos ajenos. Porque si una empresa no tiene beneficios, no tiene acceso al crédito. Si una empresa no tiene beneficios, no puede apelar al mercado de capitales para que los accionistas inyecten recursos para financiar sus proyectos de inversión y crecimiento. Es decir, y por lo contra, y por último, más importante, cuando una empresa no tiene beneficios, muchas veces es por el entorno, por el contexto, pero es un indicador de que no hay salud económica y financiera. Hay veces que las empresas no son capaces de cumplir su natural función, que es la destrucción de valor. Por lo tanto, lo que es una paradoja y es una injusticia y sobre todo es una responsabilidad, identificar lo que es positivo, necesario y básico en la sociedad como si fuera un problema. No me has contestado la segunda parte que era, perdón, no me has contestado la segunda parte que era si este acoso a veces que hay a las empresas está perjudicando la atracción de inversión y de talento hacia España. La inversión y la actividad empresarial dependen de múltiples factores. Yo creo que no ayuda y en cualquier lugar pues genera un aumento de la prima de riesgo porque tienes unas posibilidades mayores de unas políticas adversas a la empresa o en cualquier caso lo que no harás es un clima favorable a la empresa que es lo que necesita para su desarrollo. Es decir, el problema es que cuando la empresa, a diferencia de lo que muchos piensan, no necesita mucho de subvenciones, de apoyos ni ayudas. Necesita un clima favorable a la actividad, a la competencia y a la iniciativa y una posibilidad de participar en las recompensas del éxito. Eso es lo que necesita la empresa y, por lo tanto, si tú la denominizas, la estigmatizas primero, hay un indicador, y perdóname que estoy utilizando más tiempo del que quisiera, que es el último Eurobarómetro. El último Eurobarómetro a mí me avergüenza como es país. El último Eurobarómetro de la Unión Europea dice que España es el país de la Unión Europea donde los jóvenes tienen menos interés en ser empresarios.
Yo creo que eso resume el contexto que hemos creado. Y es posible que ese tipo de acciones no se ven de un día para otro, pero a lo mejor el crecimiento de España, el nivel de vida de España, ya se está resintiendo y se podrá resentir más en un futuro si estamos laminando lo que es la iniciativa de emprendimiento a futuro y sostener la misma. Es difícil ser empresario, es adverso ser empresario, es complejo ser empresario. Por lo menos reconozcámoslo. Es decir, el empresario lo que necesita es que se le deje que funcionar, que se le dé un marco favorable de actividad y que sobre todo se le deje. Es decir, es uno grande mirar la sociedad, porque incluso en el actual contexto, podríamos decir, en un contexto en que el empresario no es demonizado, pues la economía, pues quieras que no, va razonablemente bien. ¿Por qué? Porque los empresarios funcionan en otra clave, que es la clave de su empresa. A mí me gustaría, y hacer un hincapié, ¿por qué el empresario funciona en cualquier contexto? ¿Y por qué el empresario funciona en cualquier contexto? Es una reflexión que yo me hago mucho. Funciona de una forma favorable, más desfavorable, con más carga, menos carga, porque el empresario es optimista. ¿Y saben ustedes por qué el empresario es optimista? Porque el empresario tiene una circunstancia que es lo que le hace ser empresario y genera vocación, que es ser responsable, protagonista, dueño de su destino. Esa circunstancia es la que, a pesar del entorno de sacrificio, responsabilidad, dedicación, adversidad, haya habido empresarios y siga habiendo empresarios. Gracias. Bueno, tengo que, aunque no había presentado, a José Carlos Díaz es conocido por todos porque escribe muchísimo, además en redes sociales y tal, y Gregorio también, bueno, fue presidente del INE y ahora es presidente del Instituto de Estudios Económicos, ¿no? Que es el think tank, director, que es el think tank de la COE. Y a continuación María Jesús Valdemoro, que es lecturer del IS Business School. Yo quería, a Gregorio hablaba de ese clima de confianza que es bueno para que crezcan las empresas. Quería saber si tú crees que existe ese clima de confianza en España. Pues muy buenos días a todos. Encantada más de compartir la mesa con amigos desde hace muchos años y gracias a CEPIME por la invitación. Y un poco respondiendo a lo que me preguntas, Amador, dos consideraciones. Yo creo que hoy los poderes públicos, desde los gobiernos principalmente, no se le da el apoyo suficiente al empresario y a la empresa. Creo que la empresa es una herramienta de desarrollo social indispensable para la sociedad. Y un poco por responder también a la importancia de la empresa en la sociedad, que es un poco el título de esta mesa, una idea muy sencilla, ya que hay que hacer pedagogía, ¿no? Cuando se habla del empresario y de la empresa. La empresa, por definición, por hacerlo simple, es un conjunto de personas enfocadas a la creación de un bien, retribuidas por ello, y que generan nuevo valor. Y ese nuevo valor pues es una actividad tan importante que es generación de riqueza. Y todos sabemos muy bien que el crecimiento, la generación de riqueza, no está porque el universo se confabula para que esto sea así. Para generar riqueza, para generar crecimiento, hay alguien que tiene que dirigir ese crecimiento, tiene que organizar a personas, tiene que pensar que de esa organización, de lo que tiene en la cabeza, con la ayuda de esas personas en la empresa, va a generar nuevo valor, que luego habrá que redistribuirlo en la sociedad. Pero este concepto tan esencial, tan básico, yo que en mi perfil, pues en los últimos 4 años, también estoy de parlamentaria en Navarra, es un concepto que los políticos hablan muy poco de ello. Se habla de la distribución de la riqueza, pero no se habla de la generación de la misma. Y la generación de la misma descansa básicamente en las empresas. Yo creo que esta es una primera reflexión, un mensaje muy sencillo en el que hay que generar riqueza para luego poder redistribuirla. En el sentido más concreto de si se apoya o no, yo creo que la fiscalidad es una variable relevante a la hora de tomar decisiones. Lo es para las empresas que deciden apostar por una región u otra y claro que se tiene en cuenta, entre otras variables, que pueden ser qué comunicaciones tiene ese país, qué comunicaciones tiene esa región, qué talento tiene, cómo lo está formando, cómo lo retiene, cómo lo atrae. Y la fiscalidad es un hecho clave.
Ejemplos, yo creo que hay muchos, pero si nos focalizamos en regiones y cada uno de nosotros quizá más conocemos, bueno, pues lo que se puede ver es que gobiernos que no apoyan durante unos cuantos años a las empresas desde el punto de vista fiscal, lo que hace, por ejemplo, que la inversión extranjera directa que llega a esos territorios, el porcentaje, lo que llega es muy bajo del peso relativo que esa región tiene en el conjunto del país, ¿no? En este caso. Con lo cual, creo que la fiscalidad es una de las variables clave con las que se puede apoyar a la empresa y al empresario. España es de los países que tiene, por ejemplo, un tipo de sociedades nominal más alto. La tendencia en los últimos años en Europa es que vaya bajando y creo que ahí tenemos un gran margen de mejora para poder hacer cosas, entre otras cuestiones relacionadas con la fiscalidad. Gracias. Luego vamos a hablar de si hay que bajar impuestos, si es posible bajar impuestos y sobre todo cotizaciones sociales. Para terminar os pediría brevedad porque a mí me gusta que haya debate y que luego ya rompemos un poco el orden y empezamos con el debate. Y el último en intervenir, don Rafael Pampillón, catedrático de IE University y de la Universidad de San Pablo CEU. Muchas gracias, Amador. Muchas gracias, Gerardo, a todo el CEPIME por ayudarme a estar aquí en esta mesa. Yo, en las escuelas de negocios donde trabajamos, María Jesús y yo, damos casos. Y uno de los casos que se va a dar antes o después es el caso de Ferrovial. Ferrovial al principio dijo que se iba de España por inseguridad jurídica, luego lo tuvo que retirar para evitar dar una mala imagen de España, pero sin duda se va por razones fiscales, que es lo que tú decías. Hay razones financieras porque los tipos de interés a los que emite una empresa constructora y de ingeniería son más bajos en Países Bajos porque la deuda pública es menor y por tanto los tipos de interés son más bajos y esos tipos de interés de la deuda pública arrastran a las grandes corporaciones. O sea que hay razones económicas, fiscales, financieras y también hay que pensar que el caso de Ferrovial tiene que ver con la guerra de Ucrania, es decir, llegará un momento en que se pacificará Ucrania y habrá que reconstruir pues, las centrales eléctricas, las redes de comunicación, de transporte, todo el aparato productivo que se ha ido destruyendo, incluidos los inmuebles, y alguien va a tener que hacer eso. Y además hay que hacerlo de una manera renovada porque gran parte de todo de esa infraestructura que tenía y que tiene todavía Ucrania, pues es de origen soviético y por tanto muy ineficiente. ¿Y eso quién lo va a hacer? Pues lo va a hacer empresas como Ferrovial, empresas que van a ganar dinero, que van a arrastrar a otras pequeñas y medianas empresas a hacer negocio en Ucrania. Y eso hay que hacerlo muy eficientemente y muy rápidamente. Por tanto, empresas privadas de construcción, empresas privadas de ingeniería que van a acometer esas obras con beneficios. Claro, aquí en España es que los beneficios de la banca, ¡pumba!, impuesto. Los beneficios de las eléctricas, impuesto. Cambian las figuras impositivas, se introducen nuevas, aumentan los impuestos, han aumentado las cotizaciones sociales, también cambian leyes relevantes y eso es inseguridad jurídica. Y por esa razón y por ese motivo se ha ido Ucrania. Termino diciendo que Javier Ayuso ha hablado antes de que los empresarios tenían que haber defendido más a Ferrovial. Yo estoy de acuerdo, hace falta un cambio, pero un cambio no solo en la manera de pensar. Yo creo que todavía no hemos publicado un libro, saldrá la semana pasada, se llama La Alternativa, es un libro donde escribe Gregorio Izquierdo, donde escribe Íñigo Fernández de Mesa, Adolfo Díaz Zambrona. Se llama La Alternativa porque hay posibilidad de cambio. No tenemos que mantener el actual sistema político-económico que tiene el gobierno del PSOE con Unidas Podemos. Bueno, entiendo que la pregunta que hacíamos originalmente de si crees que hay un acoso al mundo empresarial y si esto dificulta la atracción de inversiones, la respuesta es bueno, sí, la ¿no? huida de Ferrovial pues es un ejemplo claro de que evidentemente es así.
A mí me gustaría preguntaros, pasando al tema de la fiscalidad, hay a mí algo que me ha chocado mucho, y es que la vicepresidenta primera ha decidido crear un observatorio para examinar los márgenes de las empresas, como si ganar dinero fuera, pues, o va a ser un delito en los próximos meses, creo yo. Es decir, hay que distinguir además grandes de pequeñas empresas. Es decir, que estamos aquí en CEPIME y las pequeñas empresas, las pymes, no van tan bien como algunas de las grandes. Entonces, quería un poco qué os parece, porque es verdad que los márgenes contribuyen a crear inflación, pero en la esencia de cualquier empresa está ganar dinero si lo hace legítimamente, ¿no? ¿Qué os parece esta iniciativa? Levantar la mano y os doy el Gregorio. A mí me parece que hubiera sido parece más prioritario para la sociedad española haber creado un observatorio sobre la competitividad. Hubiera sido... Perdón. Yo creo que hubiera sido más prioritario para la sociedad española y más eficiente haber creado un observatorio sobre la competitividad. ¿Qué factores pueden determinar la competitividad? También no hubiera estado de más haber creado un observatorio sobre la productividad. Es uno de los principales problemas que tiene la economía española. Y por no decir más lejos, hay un problema que tenemos que es especialmente complejo, que también podría crearse un observatorio sobre la eficiencia del gasto público. La eficiencia del gasto público es un tema que ocupa el Parlamento y, sin embargo, no tenemos cifras pertinentes. Cuando llamamos márgenes, es una invención, porque el margen es una invención, un indicador bruto que no refleja la realidad. Lo que refleja la realidad es el beneficio. El beneficio no es solo la diferencia entre los ingresos y gastos y costes laborales. Introduce, por ejemplo, coste financiero que están subiendo ahora, pero el indicador de margen no lo contempla. Introduce la posibilidad de pagar impuestos, que el margen tampoco lo contempla. Introduce la posibilidad de tener recursos para crecer. Yo, por lo tanto, creo que posiblemente ese observatorio podría reenfocarse a competitividad, productividad y eficiencia del gasto público, y creo que gastaríamos mejor el dinero de los contribuyentes. Además, me gustaría, ahora te paso la idea de si están subiendo los márgenes, porque no hay, que yo sepa, una estadística clara, ¿no? Alguna cosa ha publicado el Banco de España, pero hay mucho debate de si de verdad parece que va por barrios, ¿no? Bueno, primero, llevan meses hablando de subida de márgenes y ahora que hagan un observatorio, quiero decir que se lo han inventado, ¿no? Porque no deben tener buenos datos. No tenemos buenas estadísticas de márgenes, ni siquiera a nivel sectorial, ¿no? Son las propias compañías las que saben cómo evolucionan sus márgenes, y porque son las que deciden las políticas de precio y de fijación de márgenes, ¿no? Pero bueno, yo antes de entrar al análisis, ¿no?, decir que yo creo que los ministros tecnócratas de este gobierno para mí son la gran decepción, ¿no? O sea que CEPIME se creó en el año 45 y durante Franco no había asociaciones empresariales, ¿no? La visión franquista del empresario era muy parecida a la del comunista, porque estaba en el origen de Mussolini. Entonces, ellos crearon el sindicato vertical que controlaba todo, y lo primero que propuso Vox, casualmente, fue crear un sindicato vertical otra vez, igual que el fascista y el falangista de Serrano Suñer, ¿no? O sea que, y dos, tanto Pablo Iglesias como Yolanda Díaz son hijos de comunistas y se han criado en las juventudes del Partido Comunista. Entonces, hombre, que un comunista o que un falangista esté en contra del empresario, bueno, ¿no? O sea, lo lleva en el ADN, lo ha mamado desde niño, entonces, coño, pero claro, que dos tecnócratas, ¿no?, principalmente Nadia Calviño y su secretario de Estado, que se han criado en el organismo tecnócrata que liberalizó la economía española en el año 57, que desmontó toda la autarquía, que desmontó todos los controles de precios y pasó a precios fijados por mercado, que desmontó los controles de capitales, que nos metió en la Unión Europea, que nos metió en el mercado interior, que cumple este año 30 años, ¿no? Que ellos estén liderando, ¿no?, este acoso contra la economía de mercado y los empresarios, a mí de verdad me parece increíble, ¿no? No voy a hablar de Escrivá porque somos varios damnificados aquí, ¿no?, principalmente Lorenzo Amor, ¿no?, la fobia que tiene contra los autónomos, pero bueno, claro, es que nos quiere crujir, ¿no? Nos ha metido un rejonazo tremendo sin acritud, sin derecho a devengar pensión, ¿no? Se ha cargado el sistema contributivo, quería pasar a la historia, ya ha pasado a la historia, se ha cargado el sistema contributivo después de 150 años de seguridad social, ¿no? Entonces ya le podemos dar una plaquita y que nos deje ya en paz y que se vaya, ¿no?, y que pongan a otro, vamos, uno normal, que sepa un poco de pensiones y que no haga política viniendo con perfil técnico, ¿no? Pero dicho eso, ¿no?, y ya haciendo un poco de análisis,
Lo que enseñamos en las universidades, si sirve de algo, es que las crisis energéticas y las crisis de costes energéticos lo que hacen es comprimir los márgenes empresariales y lo que hacen es reducir la inversión y reducir la creación de empleo, ¿no? Se llama estanflación. Y es lo que pasó el año pasado, ¿no? La economía iba bastante dinámica en la salida, en la normalización de la pandemia, y el segundo trimestre y el tercer trimestre, ¿no? Pues evidentemente que se para todo porque hay un shock de gas que lo que hace es que lo mismo que tú hacías, pues tienes que consumir una parte de tus costes adicional, entonces no hay flujo de caja y te afecta directamente, ¿no? Esto lo contó antes que Keynes un tal Michael Kalecki, que era polaco y lo escribió en 1933, y bueno, ¿no? También se escribió en el Price of Production del 33 también. Pero bueno, dicho esto, que es una cosa muy antigua, ¿no? ¿Qué pasa con los márgenes? Pues que es verdad que la contabilidad nacional, y bueno, ¿no? Hemos discutido mucho, pero no está siendo, digamos, muy fina con la medición de la actividad, por decirlo suave, porque si no luego Gregorio se enfada conmigo. Pero vamos, hay una pequeña distorsión entre la recaudación de impuestos, que es real, porque la pagamos todos, ¿no? Y el PIB nominal, ¿no? Y cuesta explicarla, ¿no? Digámoslo así. Hay una ligera diferencia entre la estimación de consumo del INE y lo que declaráis las empresas en las ventas de IVA, ¿no? Entonces, sin acritud yo me creo más las declaraciones de las empresas en las ventas de IVA. Ninguna empresa va a pagar IVA si no ha hecho la venta realmente, ¿no? O sea que, y en esa distorsión, cuando tú ajustas hacia abajo, lo que hace el equipo de Comisiones Obreras, ¿no? Que fueron los que sacaron el informe, que casualmente son los que están asesorando a Yolanda Díaz, sin acritud, porque respetamos la discrepancia política y la alternancia política, pero lo que hacen es ir hacia atrás, ¿no? Y derivar los márgenes inversamente sobre la diferencia entre el PIB real y el coste laboral unitario, ¿no? Lo que se llaman los markups de empresas, ¿no? Entonces, claro, si el PIB está bien medido, pues es una aproximación a los márgenes, ¿no? La central de balance, que es lo que hace el Banco de España, lo hace, y bueno, muchas de vosotras contestaréis aquí, ¿no? Lo hace con 1000 empresas, 800 empresas, claro, hay 3 millones. Entonces, sin acritud, pues es como acertar quién va a ganar las elecciones en el Ayuntamiento de Sevilla en 2 meses. Pues no lo tiene ni idea nadie, ¿no? Entonces, cuando votemos el día 28 veremos, pues con la central de balance del Banco de España pasa lo mismo. Yo fui director financiero de una pyme de arquitectos hace muchos años y yo contesté a la central de balances. Entonces, joder, macho, estás allí desbordado. Te meten el marrón porque es obligatorio contestar, no cobras. Tienes que entregarlo. Te dan un coñazo porque no entregas a tiempo. Te lo coges una tarde sin ganas y haces raca, raca, raca y entregas la central de balances. Yo lo he hecho, ¿eh? Entonces, coño, es que, o sea, es más fácil creer en Dios que en la central de balances, ¿sabes? O sea, uno tiene dogmas, pero, ¿no? Entonces, dicho, ¿qué está pasando? Al revés, ¿no? Yo coincido con Goyo, o sea, bueno, yo no montaría ya más observatorios. De hecho, si hemos escrito 1000 libros sobre competitividad y productividad, ¿no? Esto es muy sencillo, ¿no? Y vuelvo a la teoría económica que te ayuda a sintetizar, ¿no? La riqueza de las naciones de Adam Smith habla ya de la productividad, lo llama la división del trabajo y dice que es la variable determinante en el largo plazo de la productividad. Paul Krugman, que tampoco es un ultra conservador sospechoso y trampista, dice que a largo plazo la productividad no es todo, pero es casi todo, ¿no? O sea, cuando mides el PIB en periodos muy largos, solo sale la productividad. Y Robert Solow, que saca el modelo que le dan el premio Nobel, formalizando matemáticamente la riqueza de las naciones, define una función de optimización de producción muy sencillita, que hay capital y trabajo, ¿no? y el resto, que le llamo innovación, pero no está definido, y abajo pone que hay que canalizar ahorro hacia la inversión, ¿vale? Entonces, eso es un modelo de economía, de cómo funciona dinámicamente una economía. Entonces, ¿cuál es mi problema? Y yo creo que ahí CEPIME hace una grandísima labor. Yo creo que Gerardo y Luis y Frank han fichado ahora, y Inma en comunicación, y yo les ayudo todo lo que puedo, y bueno, y yo también desde el instituto, en explicar la productividad socialmente es muy difícil de aceptar, porque no se entiende y tarda mucho en verse los efectos, ¿no? Entonces, vivimos en el objetivo inmediato, todos los seres humanos, y la productividad es un concepto en comunicación y en política y en opinión pública muy difícil de explicar, ¿no? A nosotros nos encanta, pero nadie cree en la productividad, igual que en la central de balances. La gente cree en el empleo y en los salarios, que es lo normal, que es lo que ven, y pagan los colegios de los niños y se van a cenar el viernes por la noche. Vamos, en eso sí creen, ¿no? En lo de la productividad se lo contamos, pero yo tengo la percepción que a mí tampoco me creen, ¿no? Y me miran y dicen, ¿qué dice este? Pero bueno, en esencia, este es un país ya sin observatorios que lleva 20 años sin converger en productividad y en renta por habitante
con la Unión Europea, que es el área del mundo que menos crece en los últimos 20 años. Si te comparas con Israel, que vengo de allí, si te comparas con Corea del Sur, con Taiwán y con los países avanzados, nos estamos divergiendo en renta por habitante y en productividad. Nos equivocamos, ¿no? Y fue un error privado no forzado desde los gobiernos en montar la burbuja inmobiliaria y en concentrar mucho empleo y mucho capital en sectores poco productivos, porque la producción de vivienda tiene un 80% menos de productividad que el promedio, y que encima no las vendimos y se las ha quedado la Sareb y ahí están dándole vueltas con los suelos y a ver si hacen los suelos, ¿no? Y el país no ha encontrado el foco, ¿no? Entonces, ¿dónde está el foco, en mi opinión? Y ya nos ahorramos el observatorio y pasamos ya del storytelling al story doing, ¿no? En empresas, en mi opinión, pymes, que son las de Cepyme 500 que tienen aquí identificadas, que pueden dar un salto grande, ¿no? Y que se pueden convertir con sede en España, incorporar inteligencia artificial, incorporar tecnología para exportar hacia el exterior, ¿no? Y hacer esa expansión. Y muchas estáis aquí, pues que haya muchas más de esas, ¿no? Si en vez de Cepyme 500 tenemos Cepyme 5000 y pasan de 50 a 250 trabajadores, igualamos el promedio europeo, igualamos el salario porque esas empresas pagan el doble de salario que el promedio, si son industriales internacionales el triple que el promedio, y hay pleno empleo y salarios y desigualdad y arreglamos todo. Entonces, ¿cómo consigues eso, no? Pues cómo creas todo un entorno, que yo creo que eso desde el instituto lleváis muchos años haciéndolo, para que eso sea favorable a ese tipo de inversión. Y luego, en donde yo humildemente estoy contribuyendo, y me está ayudando COE y FADE, que está aquí María Calvo en Asturias, estamos lanzando el fondo allí, cómo canalizamos más capital productivo a ese tipo de empresas a través de mercados de capitales, ¿no? La parte bancaria se hace bien, ¿no? Pero el problema de empresas de alto crecimiento es que los bancos les dan los créditos. Venga, ya acabo, sí, ¿no? Pero bueno, como antes he hablado poco, Amador, ¿no? Pero acabo ya. La banca en el departamento de riesgos da crédito mirando al retrovisor, ¿no? Y te mira el balance del año anterior. Y si tú vas con fuerte crecimiento, tú vas mirando al futuro, ¿no? Entonces los flujos no encajan, ¿no? En el mercado de capitales hacemos eso, ¿no? Mirar al futuro. Nosotros invertimos muy poco en capital riesgo, demasiado en empresas pequeñas de patinetes eléctricos y todas estas polladas que salen por ahí, que no son empresarios, ¿no? Con todos los respetos, y no se canaliza dinero ahí a ese segmento de pymes de alto crecimiento. ¿Hay potencial ahí? Infinito. Yo creo que ¿no? Nosotros estamos viendo ese segmento, que es el 1 o el 2% del parque empresarial, y hay mucho potencial. ¿Lo vamos a aprovechar? Pues eso, yo voy a hacer todo lo posible, pero en eso deberíamos estar, ¿no? Perdón por enrollarme tanto. No, bueno, es muy ilustrativo. Lo que quería yo, la imagen que hasta ahora voy sacando es que es un país que no crece la productividad desde hace 2 décadas, pero que los empresarios ganan mucho. No sé, ahí no lo entiendo. María Jesús. Bueno, por comentar también alguna idea, porque se han comentado muchas. Yo no voy a discutir si más observatorios o no, pero lo que estaría muy bien es que el Gobierno nos explicara cómo llevamos datos de afiliación máximos, y sin embargo somos el país en Europa que todavía no hemos recuperado los niveles de crecimiento de PIB previos a la pandemia. Es decir, hay un problema de productividad claro del número de horas trabajadas que se dedica al empleo. Y creo que esto sí que el Gobierno debería dar una explicación, pero en cualquier caso, yéndonos a lo que comentábamos de los datos que quizás de rentabilidad, de beneficio, que que la gente normalmente los confunde, pero que los demoniza, ¿no? Cuando tenemos noticias de este tipo. Yo me iría a un ejemplo. Cualquier familia, cuando va a comprarse una casa y necesita una hipoteca, otea qué tipo de hipotecas hay, valora, ¿no? Y busca pues, la que mejor le convenga. Pues las empresas hacen exactamente lo mismo, ¿no? La que les da mayor rentabilidad, la que puede obtener un beneficio, porque al final ese beneficio redunda en la idea que les comentaba al principio. La empresa genera progreso y genera progreso invirtiendo de una manera continua en la sociedad y en su empresa. Y para eso es necesario la rentabilidad, es necesario el beneficio. De una manera serena, es que no habría ni que hablar de ello, tendría que darse, por supuesto, porque es una cuestión básica. ¿Con qué me quedo? Me quedo con que España es un país que, a diferencia de otros países, en su Constitución, en el artículo 38, lo que hace es reconocer
la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado, en el que los poderes públicos deben garantizar y proteger el ejercicio y la defensa de la productividad. Creo que este es un mensaje que, como país, no debemos perder la esperanza de pensar que las empresas son una herramienta indispensable para el desarrollo social y económico de una región, de un país y de sus ciudadanos. Yo, desde la empresa, desde el ámbito público en el que también estoy ahora, lo creo y lo defiendo firmemente porque creo que esto es el futuro de un país como es España. Me gustaría, ya que habláis de empleo, ¿se está creando empleo? El Gobierno dice que se ha creado como medio millón en la legislatura, pero claro, la mitad es público y luego cuando miran los datos de horas trabajadas va a la baja. Es decir, ¿se está creando empleo o se está repartiendo el empleo? Bueno, se está creando empleo porque en el año 20 tuvimos una caída muy importante en el número de trabajadores. En el año 21 ya crecíamos al 5,5% y se crearon 800.000 puestos de trabajo. El año pasado, en el 2022, crecimos también al 5,5%, con crecimiento del empleo unos 400.000, 300.000 personas. O sea que venimos de una crisis muy fuerte y sí que se está creando empleo, aunque tenemos la tasa de paro más alta de toda la Unión Europea. Y es importante tener y considerar lo del aparato productivo, el tejido empresarial, la oferta productiva, que aumente, es decir, se hace demasiado hincapié en tener contentos a los consumidores, tener contentos a los ciudadanos con rentas básicas, subiendo el salario mínimo, poniendo quizá demasiadas cotizaciones sociales que dañan duramente a las empresas para poder subir las pensiones un 8,5%, como así ha ocurrido este año. Es decir, hay que pensar en esas políticas de oferta que mejoran la situación de la economía española. El empleo. Cuanta más empresas haya, pues evidentemente habrá mucho más empleo. Cuantas más facilidades haya para retener y para atraer empresas del exterior, pues lógicamente eso va a mejorar la capacidad productiva y mejorar el nivel de empleo. Cuanta más investigación y desarrollo se produzca, más tecnología propia para poder competir en los mercados internacionales. Cuanto más capital humano consigamos, podemos adaptar esas vacantes que tienen las empresas, que son muchas, son pues unas 50.000 vacantes las que tiene en este momento la economía española, con el número de parados que es espectacular, 3 millones de parados. Es decir, hay que intentar cambiar el marco político, económico, es decir, hay que cambiar las normas laborales y poner más hincapié en esa mejora de la productividad, que va a depender de eso, de que haya más empresas, de que haya más tecnología, que haya más capital humano. Y si hay más productividad, habrá más recaudación, pero no subiendo los impuestos, sino porque seremos más pagando impuestos. Pues me dicen que el tiempo se ha acabado. Me hubiera gustado hacer una última pregunta de si es posible bajar impuestos, porque no he visto que esté en el debate. Parece que ahora ya no se puede bajar impuestos. Se suben cotizaciones, se suben IBI, se sube todo tipo de impuestos. No sé si es posible bajar impuestos, pero no sé si alguien queréis, así muy breve, ¿es posible? ¿Habría que debatir a bajar impuestos? Yo creo que lo que no debemos es seguir subiéndolos y debemos intentar asegurar unas reformas estructurales para asegurar el crecimiento. Sí, no, quitando esto. Sí, sí. Sí, lo que no es posible es seguir subiéndolos. España ya tiene una presión fiscal empresarial más alta de la Unión Europea. Las empresas soportan el 32% de los ingresos públicos, cuando el resto de la Unión Europea son el 24%. Y lo que sí que debemos sentar es que la recaudación debe basarse en el crecimiento económico. Hacer reformas estructurales que generen crecimiento, que expandan más el imponible, que reduzcan la economía sumergida. Y además, posiblemente haga falta una reordenación. No tiene sentido que las figuras más distorsionantes, que es la imposición empresarial, sean las principales protagonistas de la recaudación tributaria de España. En cualquier caso, los sistemas fiscales hay que diseñarlos con tu entorno comparado. Y España, por desgracia, estamos en una situación de desventaja fiscal comparada, que hace falta revisarlo con cierta urgencia. Posiblemente, si los bajáramos, no tendríamos problemas. Si los subimos, sí. Si queréis, pero muy breve, porque de verdad estamos fuera de tiempo.
en la próxima aniversario lo pediremos una hora. Sí, bueno, muy breve. Con el caso de Ferrovial, el IVA y el IRPF en Holanda es igual que aquí, ¿no? Y son los dos impuestos que recaudan. El impuesto de la riqueza es el impuesto del IBI, de los bienes inmuebles, que en España tienen más porcentaje de riqueza, por lo tanto eso no cambia, ¿no? Yo creo que el error aquí, y es parte de la izquierda, ¿no?, es pensar que grabando el capital en un país pequeño con perfecta movilidad de capitales se puede aumentar la riqueza, y eso está demostrado que no, ¿no? Los países que lo han hecho, principalmente Israel, Irlanda, Holanda y ahora Portugal, que nos está pasando por la izquierda a lo bestia, ¿no?, lo que hacen es atraer capital, y ese capital se transforma en empleo y en salarios y aumenta la recaudación por IRPF y por IVA, ¿no? Yo creo que ese es el modelo al que se debe ir, ¿no? Pero bueno, antes de bajar impuestos, paguemos la deuda, porque cuando impagamos la deuda, si miramos la historia de los últimos 200 años, no nos ha ido bien, ¿no? Hemos hecho guerras y cosas, entonces no impaguemos la deuda, ¿no? Entonces yo estoy con Goyo, no lo subamos más, pero paguemos la deuda, porque es que si no va a haber lío, ¿no? María Jesús, muy breve. Muy brevemente, en la primera intervención ya he comentado que la fiscalidad es una variable determinante. Lo que sí es cierto es que en términos de empleo sí me parece un dato relevante. En los últimos 20 años se han generado 4 millones de ocupados, un 25% ha crecido, y sin embargo las personas que trabajan por cuenta propia se han reducido un 2%. Yo creo que jornadas como estas son absolutamente necesarias para que cada vez haya más empresarios que sean capaces de generar más empresas y más riqueza para este país. Pues muy bien, muchas gracias. Le agradecer al presidente de CEPIME, Gerardo Cuerva, que acaba de llegar, pues la jornada, la excelente idea de celebrar el 45 aniversario, y os pido un aplauso para nuestros economistas.